Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El podcast de hoy tiene como título La Iglesia de Jesucristo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo y hace clara la verdad de la revelación escrita. El Espíritu Santo obra en el mundo, convenciendo a las personas de su pecado y llevándolas al arrepentimiento y a la fe, guiándolas a la plenitud de la vida en Cristo. El Espíritu Santo es el consejero, Juan 14 del 26 al 28, quien está siempre presente con el pueblo de Dios y les recuerda de todo lo que Jesús dijo e hizo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, quien guía al creyente y le sirve como garantía de la herencia eterna prometida en Cristo. Juan 16:13. El Espíritu Santo intercede por los creyentes de acuerdo con la voluntad de Dios. Ayuda a los hijos de Dios en su necesidad y los limpia y los separa para una vida santa. Los reviste con poder para servir. El Espíritu Santo está presente en la vida de la iglesia, inspirando unidad, adoración y servicio. En el libro de Hechos se describe el nacimiento de una iglesia llena de vitalidad. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hechos 2 del 41 al 47. En el versículo 24 encontramos algunos de los pilares esenciales de la iglesia. Y así dice la palabra de Dios: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y en los últimos versículos de esta porción de la Biblia encontramos los resultados. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Entonces, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Porque recordemos la supremacía de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses 1 del 18 al 20. El Señor no solo es el Salvador, quien ama y edifica su iglesia, y el pastor que equipa e intercede por su iglesia. Él es santificador que purifica y glorifica a su iglesia. Él es nuestro Señor de señores, el soberano que gobierna y enseña a su iglesia. El poder del reino manifestado en la cruz, la resurrección y la ascensión fue transmitido a todos los que serían llenos del Espíritu. La era del Espíritu es la era de la iglesia, la comunidad del Espíritu por medio de la iglesia. El Espíritu continúa el ministerio del reino de Jesús mismo. El reino de Dios es tanto una realidad actual como una promesa de un cumplimiento futuro. Como dijo Jesús, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, del 20 al 25. El reino de Dios es el gobierno y el orden de Dios en nosotros, en la iglesia.
Él ama a su iglesia. Su obra salvadora está edificada sobre su amor salvador. Lo amamos porque Él nos amó primero. Es Dios quien predeterminó. Dios, a través de su gran amor, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Él nos ama y fue su amor lo que nos redimió. Fue su amor lo que hizo entregar su sangre preciosa. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Todo esto se dará porque la iglesia se basa en la revelación de quién es Jesús. Jesús es el fundamento de su iglesia, la roca. Jesús es la cabeza de su iglesia. Efesios 4:15. Jesús tiene preeminencia sobre su cuerpo, el cual es la iglesia. Colosenses 1:18. Los creyentes somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2 del 19 al 22. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia de Jesús tiene la autoridad y edificará su iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Jesús está declarando que las fuerzas del mal no podrán destruir lo que Él ha establecido. La iglesia de Jesucristo camina en obediencia a las verdades de las Escrituras y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1 del 22 al 23. La iglesia está sujeta a Cristo. Efesios 5:24. Todos los que formamos parte de la iglesia de Dios tenemos una misión: predicar las buenas noticias del Evangelio. Mateo 28 del 19 al 20. Nuestro propósito llamado específico es además el de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5 del 13 al 16. La iglesia debe mantener la vista fija en Dios, en su poder, en su amor, su eternidad y su magnificencia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos une y nos ministra, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. La iglesia no es un local, no es un edificio, somos nosotros. Hoy, en tiempo de crisis económica, política y crisis ocasionada por las enfermedades y virus, el pueblo de Dios y la iglesia padece de parálisis espiritual. En ocasiones mostramos apatía y desinterés. Nos despreocupamos y desestimamos la casa de Dios para ocuparnos de nuestras propias casas. Un estudio publicado por Lifeway Research encontró que la apatía dentro de la iglesia fue citada como el desafío más común en la dinámica de las personas que enfrentan los pastores en la actualidad. Pero esto mismo ocurrió cuando el pueblo había retornado del exilio con el propósito de reconstruir el templo de Jerusalén. Pero surgió oposición y la obra se detuvo. Dios habló 2 veces. Así lo vemos en la palabra de Dios en Ageo 1:9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. A través del libro de Ageo, Dios nos hizo un llamado que llega hasta nosotros. Debemos y necesitamos dedicarnos a las tareas asignadas por Dios. No debemos permitir que las dificultades, los enemigos, las inclinaciones egoístas, las divisiones entre los propios cristianos y los líderes nos aparten de las responsabilidades asignadas y recibidas de lo alto. El noble carácter de nuestro llamado y la promesa de la presencia de Dios y de su Santo Espíritu nos alientan a cumplir nuestra comisión. Jesús condena a la iglesia de la Odisea por su indiferencia hacia él en Apocalipsis 3 del 14 al 16, cuando dijo: conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En Apocalipsis encontramos mensajes reveladores de Dios para las iglesias. Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaba reflejando los acontecimientos ocurridos tanto en Roma como en Jerusalén, cuando proclamaba la profecía sobre lo que parecía inminente, la intensificación de la guerra espiritual contra la iglesia por parte de un Estado anticristiano y por numerosas religiones anticristianas. El propósito era brindar aliento pastoral a los perseguidos, proclamando la seguridad y certeza de la esperanza junto a la confianza de que en Cristo compartían el poder soberano de Dios para vencer las fuerzas del mal. El mensaje central es que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cada uno de los mensajes a las 7 iglesias provienen del Señor. El mensaje del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias posee una gran riqueza espiritual de la cual podemos aprender hoy en día, contrario a muchos tipos de interpretaciones y al pensamiento, que fue un mensaje exclusivo para su tiempo y los individuos a los cuales fue dirigido. Encontraremos grandes enseñanzas que nos hablarán a las iglesias de hoy, desde virtudes que podemos imitar hasta identificarnos con los mismos errores que ellos cometieron. Este mensaje nos recuerda que nuestro Rey es Jesucristo y que un día daremos cuenta de nuestra mayordomía. En general, podemos resumir cada mensaje de la siguiente forma. La iglesia de Éfeso, iglesia que trabajaba arduamente en la obra de Dios, pero que dejó su primer amor. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Esmirna, la iglesia perseguida que sufrió pobreza y martirio. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Pérgamo, la iglesia que estaba situada donde Satanás tenía su trono, en una ciudad idólatra, la cual se había corrompido con la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Tiatira, la iglesia corrupta que fornicó con la profetisa Jezabel. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Sardis, la iglesia que tiene nombre que vive, pero está muerta. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Filadelfia, la iglesia del amor fraternal que soporta pacientemente. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Laodicea, la iglesia tibia, cuya fe no era ni fría ni caliente. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Yo podría sugerirte que identificaras cuál sería la caracterización de la iglesia a la cual pertenece, pero siempre con el convencimiento de que Dios ama a su iglesia y le edifica con amor. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4, del 15 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4, del 11 al 13. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios 2, 21. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, 5. Es el tiempo de manifestar a este mundo la iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia triunfante, victoriosa, llena de gracia y poder del Espíritu Santo, con la visión de Dios y no de los hombres, sin esquemas y sistemas de religiosidad,
una iglesia sin parálisis espiritual, dejando atrás lo que causa error y división, para regresar a lo que produce la verdad y la unidad. La autoridad de Cristo enseña que la unidad de la iglesia debe estar basada en la sana doctrina. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenidos y ajustados por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4, del 14 al 16. Gloria a Dios.